Bueno, tenemos un problema que involucra muchas cosas. Involucra movimiento armónico simple, un poco de mecánica, inercia, torque y un poco de fluidos también, ¿okay? Porque resulta que tenemos ahora un barco, ¿verdad? Donde el centro de masa G se asume que está en el centro de una sección cuadrada de 54 pies. La altura metacéntrica H, determinada por la intersección de M, de la línea del centro del barco, con la línea de acción de la fuerza boyante total, que actúa en el punto B. Entonces aquí está el punto B y es donde está la fuerza boyante. H dice que es 3,4 pies. Y aquí está H, ¿verdad? Entonces dice que hay el periodo de un bamboleo de la nave si la amplitud es pequeña y se desprecia la resistencia del agua. Bueno, vamos a ver, vean. Esto me dicen que es una nave cuadrada, ¿verdad? Entonces creo que el primer paso que podríamos calcular es la inercia. La inercia del barco, que sería un doceavo, ¿verdad?, de la masa por el largo y el ancho del barco. Largo al cuadrado por, más ancho al cuadrado. Entonces la inercia sería un doceavo por la masa por 54 al cuadrado más 54 al cuadrado. Entonces esto me daría 54, vamos a ver, 54 al cuadrado, 2916 por 2, por 2, eso sería 5832 dividido entre 12. Y eso me da 486, pero vea que interesante, no me dan el valor de la masa del barco. Bueno, resulta que aquí hay un detalle, ¿okay? Un detalle. Ese peso, color rosado, resulta que ese peso que está ahí tiene dos componentes. Una componente que está en Y y una componente que está en X. Este ángulo es θ. Y entonces nos recordamos un poco lo de la teoría de física 2 de movimiento armónico simple, donde decía que esta fuerza, esta Wx, sería una fuerza restituyente, ¿okay? Esto es un movimiento armónico. Entonces recordamos que la suma de los torques es igual a I por alfa. Eso es de física 1. Y entonces resulta que aquí sería, ¿verdad?, menos, porque es una fuerza restituyente, ¿verdad? Entonces sería menos Wx por Wx por el radio, ¿verdad? Es torque, es radio por fuerza, es igual a I por, y vamos a convertir este ángulo, que ya sé para dónde va el problema, en la segunda derivada de el desplazamiento angular. Porque vea que interesante, este Wx se va a convertir en mg seno de θ. ¿Okay? Seno, cateto opuesto, mg seno de θ. Y el radio, ¿verdad?, como esta es la fuerza,
el radio sería h porque estamos calculando el torque. Recordemos que esta fuerza puedo ponerla aquí, no hay ningún problema. ¿Okay? Esta fuerza Wx puedo ponerla aquí, entonces se va a ver un poco más claro, que sería radio fuerza. Por h es igual a el I, que era 486 m, por la segunda derivada del desplazamiento angular. Entonces ve que interesante, la masa se va. Y entonces me va a quedar que es menos. Recordemos que ese menos salía porque es una fuerza restituyente, ¿verdad? Eso se veía en la ley de Hooke, donde decía que fuerza era igual a menos kappa, la constante del resorte, por X, ¿verdad? Entonces este menos es de una fuerza restituyente. Por eso sale ese menos. 9,8 por h, que es 3,4, por el seno de zeta, es igual a 486 por zeta prima prima. Muy bien. Ahora, vea qué interesante. Y lo dice aquí. Dice que los ángulos o la amplitud con que bambolea es pequeña. Entonces, si me dicen que es pequeña, eso quiere decir una cosa. Quiere decir que el seno de zeta se aproxima a zeta. Y entonces, claro, vamos a tener, bueno, 9,8 por... un momento. Ya ahí vi algo que está raro, ¿verdad? No es 9,8, eso sería metros por segundo al cuadrado. Estamos hablando de pies. Entonces sería menos 32,2, esa es la aceleración de la gravedad en pies por segundo al cuadrado, por 3,4 por zeta. Y entonces tenemos nada más y nada menos que la ecuación del movimiento armónico en su forma angular. Esto me daría 32,2 por 3,4, dice que es 109,48. 109,48 zeta. Y es igual a 0. Ahí está. Esa sería la ecuación del movimiento armónico en su forma angular. Bueno, resulta de que la ecuación estándar, o vamos a decir la ecuación básica del movimiento angular en movimiento armónico, era esta. Era I por la segunda derivada de zeta más la constante de restitución por zeta, eso es igual a 0. Esta es la ecuación estándar y esta es la ecuación que tengo. Entonces se ve claramente que I es 486 y que la constante kappa sería este. Pero entonces hay que recordar que W, que era la frecuencia angular del movimiento armónico, era la raíz de kappa entre I. Y entonces, claro, resulta que yo puedo calcular la frecuencia angular de este movimiento. Pero ya tengo que kappa es 109 por comparación, esta ecuación con esta. 109,48 dividido entre la inercia, que es 486. Y entonces eso sería 0,47 radianes sobre segundo. Esa sería la frecuencia angular con la que ese barco oscilaría. Y lo que me queda es algo muy sencillo. Ya ahora sí, el periodo sería 2pi entre W. Entonces periodo sería 2pi entre 0,47. Y eso nos da 13,23 segundos. Me acuerdo de Piratas del Caribe, ¿verdad? Cuando Jack Sparrow caminaba de un lado para el otro. De un lado para el otro para darle vuelta al barco, ¿verdad? ¿Se acuerda de de esa película? Bueno, ese es el periodo de bamboleo de un barco, pero sin Jack Sparrow. Y pues lo hemos terminado.